Y nos encontramos por aquí en las inmediaciones del Parlamento y nos acompaña el diputado nacionalista Gonzalo Goñi, que está recién llegado de la frontera de Colombia y Venezuela. ¿Cuáles son los resultados de esta reunión que has tenido con representantes del líder Juan Guaidó allí? Bueno, desde Colombia hay muchos venezolanos en el exilio y fuimos a tomar contacto con las investigaciones que se están desarrollando sobre el uso de los recursos del Estado, el uso indebido de los recursos, y donde Uruguay lamentablemente está bajo sospecha. Hay no solo indicios, sino casi una convicción desde el exilio venezolano, desde el gobierno de Guaidó, de que Uruguay está siendo utilizado para la transferencia de esos fondos que, cuando uno ve esa frontera también, esa tragedia humanitaria de hasta 50.000 venezolanos que cruzan diariamente la frontera en búsqueda de alimentos y medicamentos básicos, uno entiende realmente por qué también hay esa necesidad de estrechar ese cerco y bueno, y de alguna forma prevenir y evitar, más que prevenir, frenar esa transferencia de los recursos que van quedando en un Estado que no se los da a su gente, que reitero, está sufriendo realmente una tragedia. Cuando uno ve miles y miles y miles de madres embarazadas, con niños, con hambre, desnutrición, increíble que en el mundo de hoy, en esa zona, pueda haber tantos niños desnutridos, cruzando desesperadamente esa frontera en búsqueda, reitero, de supervivencia. Bueno, vaya si tiene importancia y uno no puede, digamos, no seguir investigando y tratando de frenar, reitero, esta transferencia de esos recursos, naturalmente fruto de la corrupción absoluta de un gobierno, de un régimen de Maduro que a esta altura, y viendo lo que vi, es criminal. ¿Cuál es la postura de Uruguay en este momento, del Banco Central? ¿Ustedes han tenido contacto, comunicación o prevén alguna reunión sobre este tema? Sí, nosotros ya advertimos hace un mes acá. Ustedes recordarán que el Banco Central se hizo el distraído. Ahora lo hemos convocado, probablemente esta semana, creo que sí, que ya esta semana está confirmada una nueva comparecencia, porque bueno, luego de la decisión del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, donde ya no es un legislador desde Uruguay que lo dice, sino ya es una advertencia internacional, se tomen medidas para que, bueno, fundamentalmente para que los negocios que se están haciendo en forma indebida desde Venezuela, la transferencia de fondos indebida, no siga utilizando, porque podemos decir ya a esta altura que ha utilizado lamentablemente Uruguay y su banco, el Banco de Venezuela, que está acá en Uruguay, para hacer esas transferencias y esos manejos de fondos que, reitero, hay que frenar de una vez por todas, entre otras cosas para que los venezolanos no sigan sufriendo lo que sufren y para que el régimen no siga teniendo ese oxígeno que lamentablemente desde Uruguay se le está dando. ¿Cuál fue la sensación que te dejó estar allí en la frontera y la comunicación con otros representantes de organizaciones que están también en el exilio allí? Bueno, primero, la tragedia humanitaria es incontrastable, es de una evidencia. Si yo les digo que en Cúcuta, solo en una parte de la frontera, ¿no?, hay hasta 50.000 venezolanos que diariamente cruzan esa frontera en un estado realmente de una desesperación, una angustia de esas madres, esos niños, que bueno, que si la cruzan es porque no tienen más remedio que salir a buscar afuera lo que adentro no tienen. Por suerte también la Cancillería colombiana y una cantidad de organizaciones humanitarias del mundo tratan de alguna forma de contener y compensar lo que de otra manera serían miles de muertes, porque allí se les da alimentos, la iglesia da más de 50.000 también, casi en el mismo número de gente que cruza, alimentos diarios, comidas diarias, Cruz Roja, la ONU, buscando de alguna forma contener, porque también eso es un caldo de cultivo impresionante para la trata de personas. El SIDA ha crecido impresionante, hablábamos con la Cruz Roja, con los médicos de allí, los niveles de SIDA ya están en niveles nunca imaginados. Y bueno, de alguna manera también es tomar contacto con las consecuencias de ese régimen, porque una vez se dice, bueno, el régimen de Maduro, una dictadura, y le queda medio lejos. Cuando uno ve allí las consecuencias de ese régimen, no puede hacer más que, bueno, de alguna forma redoblar su compromiso con muchas organizaciones que están, con las cuales tomamos contacto, nos dieron muy buenos elementos, hay indicios muy fuertes, yo diría que lamentablemente de las organizaciones en el exilio hay una convicción de que Uruguay está siendo utilizado, reitero, para favorecer y dar oxígeno al régimen de Maduro, pero nos aportaron una cantidad de indicios que nosotros, por supuesto, vamos a plantear también a otros parlamentarios y también en la justicia, como lo hemos venido haciendo, buscando fundamentalmente frenar esa salida de dinero
ilícito, indebido de parte del régimen, ¿qué es lo que le va dando oxígenos? Hay una casi convicción de que desde acá, desde el Uruguay, se están pagando una cantidad de actividades que son las que de alguna manera también están permitiendo a ese régimen seguir haciendo lo que hace. ¿Cómo continúa aquí de cara a estas investigaciones que se planifican los próximos días? Primero, con el Banco Central, reitero, frenar los flujos financieros que realmente están sucediendo, lamentablemente, desde Venezuela y hacia Venezuela a través de un banco que está en Uruguay. Segundo, hay negocios. Traemos elementos sobre negocios que se hicieron en el Uruguay desde Venezuela con recursos ilícitos. Yo creo que eso también hay una responsabilidad no solamente frente a nuestra población que no quiere esas cosas y ciudadanía, sino también frente a Venezuela que está sufriendo y realmente hay un reproche muy duro, imagínense con esa tragedia que viven, de que el Uruguay esté siendo un escenario para facilitar negocios del régimen corrupto, que reitero, ya a esta altura, después de lo que vi, es un régimen criminal. Sí, diputado, le quieren hacer una pregunta desde piso, le coloco por aquí el retorno. Pueden preguntar, chicos, que les Gracias, Jimé. Bueno, usted dice, Goñi, ¿qué tal? Buenos días, Soledad le habla. Que tiene, bueno, información muy valiosa, en esos términos la define, de estos negocios entre Venezuela y Uruguay. Elementos que estaría aportando al Parlamento en estos días, pero también a la justicia. Sí, naturalmente nosotros tenemos que chequearlos. Son información que nos dan. Fundamentalmente hay muchos medios periodísticos de investigación que están investigando muy fuerte esos negocios. También nos reunimos con legisladores de Venezuela, importantes dirigentes como Julio Borges, y nosotros ahora, después de recibirlo, tenemos que chequearlo. No podemos simplemente ser un mero transmisor de los elementos que nos dan. Los vamos a chequear, nos vamos a tomar estos días. También hay medios periodísticos en Uruguay que están investigando y en relación directa con esos medios en el exilio venezolano. Y naturalmente, nosotros, como recordarán, tenemos juicios penales iniciados acá en Uruguay. Una vez que los chequeemos y bueno, de alguna forma tengamos más elementos para aportar a la justicia, lo haremos, por supuesto, en estos días. Y, por supuesto, también el tema financiero es un tema clave. Hay una convicción, reitero, de que el Bandes está siendo utilizado en forma indebida por el régimen de Maduro y nosotros tenemos que poner frenos o por lo menos transparentar y clarificar qué es lo que está ocurriendo, hasta dónde está ocurriendo, pero sobre todo para frenarlo. Muchísimas gracias, entonces, diputado, por estar con nosotros. Estaremos al tanto de las novedades sobre este tema.